La promesa cumplida y el nacimiento de la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación natural del Evangelio. Si en el Evangelio vemos la vida, muerte y resurrección de Jesús, en Hechos contemplamos el nacimiento y la expansión de la Iglesia impulsada por el Espíritu Santo. No es simplemente un registro histórico. Es la historia de cómo un pequeño grupo de discípulos temerosos se convirtió en una comunidad valiente que transformó el mundo. La narración comienza después de la resurrección. Jesús se aparece durante 40 días a sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Ya no están confundidos como antes. Ahora lo ven vivo. Sin embargo, todavía no comprenden del todo lo que viene. Le preguntan si restaurará el reino a Israel, pensando todavía en términos políticos. Jesús responde que no les corresponde conocer los tiempos, pero les da una promesa que cambiará todo. Recibirán poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, y serán sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús asciende al cielo ante sus ojos. No es un abandono, sino el inicio de una nueva etapa. 2 hombres vestidos de blanco les aseguran que así como lo vieron irse, volverá. Los discípulos regresan a Jerusalén y se reúnen en oración constante. Ya no huyen, esperan. Entre ellos están los 11 apóstoles, algunas mujeres fieles, y María, la madre de Jesús. Son alrededor de 120 personas, un grupo pequeño, pero unido. Pedro toma liderazgo en ese momento. Comprende que el grupo apostólico debe estar completo. Judas, quien traicionó a Jesús, ya no está. Entonces proponen a 2 hombres que habían acompañado al Señor desde el principio. Después de orar, echan suertes y Matías es elegido para ocupar el lugar de Judas. La comunidad está preparada. Llega entonces la fiesta de Pentecostés. Jerusalén está llena de judíos de muchas naciones. De repente, un ruido como de viento fuerte llena la casa donde están reunidos. Lenguas como de fuego se posan sobre cada uno de ellos, y todos quedan llenos del Espíritu Santo. Comienzan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concede expresarse. La multitud se reúne, desconcertada, porque cada uno los oye hablar en su propio idioma. Hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Egipto, de Roma, una diversidad impresionante. Algunos se maravillan. Otros se burlan y dicen que están borrachos. Entonces Pedro se pone de pie con los 11 y pronuncia el primer gran discurso de la Iglesia. Pedro explica que no están ebrios, sino que se está cumpliendo la profecía. Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Habla de Jesús de Nazaret, acreditado por Dios con milagros y señales, entregado según el plan divino, crucificado por manos injustas, pero resucitado por Dios, pues no era posible que la muerte lo retuviera. Cita las Escrituras, demuestra que el Mesías debía sufrir y resucitar, y declara con valentía que Jesús, a quien ellos crucificaron, ha sido hecho Señor y Cristo. Las palabras atraviesan el corazón de los oyentes. Preguntan qué deben hacer. Pedro responde con claridad: arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día, unas 3.000 personas aceptan el mensaje y son bautizadas. La Iglesia nace públicamente. La nueva comunidad vive de una manera sorprendente. Perseveran en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Comparten sus bienes. Nadie pasa necesidad. Hay un profundo sentido de unidad y de alegría sencilla. Dios confirma el testimonio con señales y prodigios realizados por medio de los apóstoles. La comunidad crece cada día. Un episodio significativo ocurre cuando Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración. A la entrada está un hombre cojo de nacimiento que pide limosna. Pedro le dice que no tiene plata ni oro, pero que le dará lo que tiene. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El hombre se pone de pie de un salto y comienza a caminar, saltar y alabar a Dios. El pueblo queda asombrado. Pedro aprovecha la ocasión para predicar nuevamente. Deja claro que no fue por poder propio, sino por la fe en el nombre de Jesús. Llama al arrepentimiento y anuncia que Dios ha glorificado a su siervo. Sin embargo,
Esta vez la reacción no es solo admiración. Las autoridades religiosas se inquietan. Arrestan a Pedro y Juan y los llevan ante el concilio. Les preguntan con qué poder han hecho el milagro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde con valentía que fue en el nombre de Jesucristo, a quien ellos crucificaron y Dios resucitó. Declara que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los líderes reconocen que son hombres sin educación formal, pero notan su confianza y entienden que habían estado con Jesús. Como no pueden negar el milagro, los amenazan y les ordenan que no hablen más en ese nombre. Pedro y Juan responden que deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Al quedar libres, regresan a la comunidad y oran juntos. No piden protección, sino valentía para seguir anunciando la palabra. El lugar tiembla, todos son llenos del Espíritu Santo y hablan con denuedo. Así comienza la misión. Lo que empezó con un grupo asustado se transforma en una comunidad poderosa, no por fuerza humana, sino por la presencia viva del Espíritu. Jerusalén es apenas el inicio. El mensaje está destinado a extenderse más allá de fronteras culturales, religiosas y geográficas. En estos primeros capítulos vemos los pilares de la Iglesia, la predicación centrada en la resurrección, la vida comunitaria marcada por la generosidad, la oración constante y la valentía frente a la persecución. No es una historia de perfección humana, sino de gracia divina actuando a través de personas comunes. Aquí comienza la gran aventura de los Hechos, el Evangelio en movimiento. Unidad, pureza y primeras persecuciones. Después del poderoso inicio en Pentecostés, la comunidad cristiana en Jerusalén no solo crece en número, sino también en intensidad espiritual. La Iglesia naciente no es una organización estructurada como la conocemos hoy. Es una familia viva, unida por la fe en Jesús resucitado y por la acción constante del Espíritu Santo. Los creyentes comparten todo. No se trata simplemente de generosidad ocasional, sino de una comunión radical. Muchos venden propiedades y traen el dinero a los apóstoles para que se distribuya según la necesidad de cada uno. Entre ellos destaca un hombre llamado José, a quien los apóstoles llaman Bernabé, que significa hijo de consolación. Él vende un campo y entrega todo el dinero con sinceridad. Sin embargo, no todos actúan con la misma pureza. Aparece una historia que revela la seriedad con la que Dios protege la santidad de su Iglesia. Un matrimonio, Ananías y Safira, vende también una propiedad, pero decide quedarse con parte del dinero mientras aparenta haberlo entregado todo. No era obligatorio dar todo. El problema no fue la cantidad, sino la mentira. Cuando Ananías presenta la ofrenda, Pedro, guiado por el Espíritu, le confronta. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese momento, Ananías cae muerto. Horas después, Safira entra sin saber lo ocurrido. Pedro le pregunta si el precio entregado era el total. Ella confirma la mentira. También cae muerta. Un gran temor se apodera de toda la Iglesia. Este episodio no es para sembrar terror, sino para dejar claro que la comunidad está fundada en la verdad. La Iglesia no es un espectáculo religioso. Es el lugar donde Dios habita por medio de su Espíritu. Mientras tanto, los apóstoles continúan realizando señales y prodigios. La gente incluso saca a los enfermos a las calles para que, al pasar Pedro, su sombra los cubra. Muchos son sanados, y la fama del movimiento crece. Esto provoca la reacción de las autoridades religiosas. El sumo sacerdote y los saduceos, llenos de celos, arrestan a los apóstoles y los meten en la cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abre las puertas y les ordena volver al templo y anunciar el mensaje de vida. Al amanecer, los apóstoles están nuevamente enseñando, como si nada hubiera pasado. Cuando el concilio descubre que la prisión está cerrada y los guardias en su lugar, pero los prisioneros no están, quedan desconcertados. Los traen otra vez ante el Sanedrín. Les recuerdan que se les había prohibido enseñar en ese nombre, pero ellos responden con una declaración que marca la historia cristiana. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Las autoridades quieren matarlos, pero interviene un fariseo respetado llamado Gamaliel. Advierte que si esta obra es humana, se desvanecerá. Pero si es de Dios,
no podrán destruirla y podrían encontrarse luchando contra él. El Consejo acepta su argumento. Los apóstoles son azotados y liberados, con la orden de no hablar más en el nombre de Jesús. Lejos de intimidarse, salen gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Día tras día, en el templo y en las casas, no dejan de enseñar y anunciar que Jesús es el Mesías. Con el crecimiento de la comunidad surge un nuevo desafío, la organización interna. Algunos creyentes de origen griego se quejan de que sus viudas están siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos. No es una rebelión doctrinal, sino un problema práctico. Sin embargo, podría dividir a la Iglesia si no se maneja bien. Los 12 apóstoles convocan a la comunidad y proponen elegir a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarse de esta tarea. Ellos se dedicarán a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta agrada a todos. Entre los 7 elegidos se encuentra Esteban, descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. También Felipe y otros 5 más. Tras orar e imponerles las manos, comienza una nueva etapa en la organización de la Iglesia. La palabra de Dios sigue creciendo, y muchos incluso entre los sacerdotes obedecen a la fe. Esteban pronto destaca no solo por servir en la distribución, sino por realizar grandes prodigios y señales. Discute con miembros de diversas sinagogas, pero no pueden resistir la sabiduría y el espíritu con que habla. Entonces recurren a la mentira, levantan falsos testimonios acusándolo de hablar contra el templo y contra la ley. Lo llevan ante el concilio. Su rostro, dice el relato, parecía el de un ángel. Ante la acusación, Esteban no se defiende con temor. Pronuncia un discurso largo y profundo, recorriendo la historia de Israel desde Abraham hasta Moisés y los profetas. Les recuerda cómo el pueblo constantemente resistió a los enviados de Dios. Finalmente, los confronta con valentía. Así como sus antepasados persiguieron a los profetas, ellos han traicionado y asesinado al justo. Al oír esto, los miembros del concilio se enfurecen. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fija la mirada en el cielo y declara que ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Ese testimonio resulta intolerable para sus acusadores. Lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean. Mientras las piedras caen sobre él, Esteban ora: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, en un gesto que refleja las palabras del mismo Cristo en la cruz, clama: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con esas palabras, muere. Entre los presentes está un joven llamado Saulo, que aprueba la ejecución. Este nombre será clave en los capítulos siguientes. La muerte de Esteban marca el inicio de una gran persecución contra la Iglesia en Jerusalén. Muchos creyentes se dispersan por Judea y Samaria. Lo que parecía una tragedia se convierte en el medio para expandir el mensaje más allá de la ciudad. La sangre del primer mártir no apaga la fe, la esparce. Así termina esta segunda etapa. La Iglesia aprende a vivir en santidad, a organizarse, a enfrentar oposición y a mantenerse firme incluso ante la muerte. El mensaje no se detiene. Al contrario, empieza a moverse hacia nuevos territorios, preparando el escenario para una transformación aún mayor.